Fundación Identidad Nacional, organización sin fines de lucro dedicada a promover proyectos ambientales, culturales y sociales en apoyo a la creación de identidad en el Ecuador, realizó hace pocos días en la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas en New York la presentación oficial del movimiento internacional The Embassy of Nature, o la Embajada de la Naturaleza. Quien está al frente de este movimiento es Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, quien está con nosotros y nos va a contar qué primero es este movimiento The Embassy of Nature, la Embajada de la Naturaleza. Bienvenido, Luis Felipe. Muchas gracias por la invitación, siempre contento de estar en tu programa. Qué bueno. Efectivamente, la Embajada de la Naturaleza nace con la intención de poder extender el modelo que Ecuador optó cuando suscribió los derechos de la naturaleza en su constitución, por muchas razones, porque es necesario, porque si piensas que la naturaleza va a acabar con nosotros, o la extinción de la naturaleza va a acabar con nosotros si pensamos que somos distintos a la naturaleza, va a pasar en 50 o en 500 años, va a pasar, es inevitable. Entonces, yo creo que ya es hora de que la naturaleza tenga una representación política internacional descentralizada. Y mi inspiración vino, pues por supuesto, de la acción que se realizó en el Ecuador por primera vez en la historia y que debe de llevarse a una escala global. Ahora en las Olimpiadas de París, pues analizamos que era el mejor momento, siendo las Olimpiadas más verdes de la historia, de hacer el lanzamiento de nuestra organización, de nuestro movimiento internacional, que es apolítico, pero que es una representación política. Y tenemos nuestra sede principal en París. Nuestra misión es hacer que todos los países del mundo, empezando por los foros internacionales importantes como la ONU y el Parlamento de la Unión Europea, suscriban los derechos de la naturaleza en sus constituciones. No es algo que no se ha tratado antes. Sin embargo, lo importante es que nosotros tenemos una óptica de capitalismo ambiental. ¿Cómo lo defines? Bueno, sencillamente salvar la vida debería ser el mejor negocio por principios humanos, por principios de vida. Y la naturaleza o los derechos de la naturaleza son derechos humanos, porque son derechos a la vida y dependemos de la naturaleza. Entonces, yo creo que tenemos un poco los principios cambiados. La historia nos ha confundido un poco de por qué estamos aquí, cuando estamos realmente viendo cosas que no son físicas, sino todo está en las cosas que hemos creado en la cabeza. Y es momento de aterrizarnos. De aterrizarnos no porque tal vez tengamos miedo de que nos vamos a morir en 50, probablemente tú y yo ya no estemos en 50 años, pero la extinción podría ser algo eminente, y por más que pasen 500 o 50 años, es importante empezar a tomar pasos que le den a la naturaleza una voz, porque ese es el tema. O sea, todos los países son soberanos, todos tienen sus intereses propios. Tal vez unos son más interesados en la naturaleza, otros no. Sin embargo, la naturaleza no tiene una voz que es subyugante a estos estados de derecho, es su propio estado de derecho, y tiene sus propias necesidades, y lo que buscamos a través de la Embajada de la Naturaleza es ser esa voz de la naturaleza. Y por ejemplo, ¿cómo podemos comprender las funciones tangibles de esa Embajada de la Naturaleza? ¿Cómo se lleva a cabo en el caso de que si hubiera naciones que dijeran estoy interesado, me voy a aliar? Bueno, yo creo que empieza de nuestro lado más que del otro lado, ¿no? Porque creo que siempre un poco es la venta, ¿no? Nosotros como organización diplomática buscamos persuadir a las naciones a que entiendan con propuestas tangibles cómo conectar polos, ¿no? Cómo conecto un país del primer mundo que tiene un presupuesto que tiene que gastar en, digamos, restauración, y podemos reemplazarlo por un modelo en donde pues hay un ahorro por esa misma acción por preservación, como ha pasado en swaps de deuda que han sucedido, pero empezar en un think tank dentro de nuestra organización a diseñar modelos económicos que sean atractivos
para el primer mundo y por supuesto que sean modelos que alivien la pobreza en países del tercer mundo con ricas biosferas, como es principalmente el sur global, ¿no? Claro. De esa manera estamos participando también en la línea de pensamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que, pues, si bien nada es perfecto, tenemos que idealísticamente caminar hacia ellos porque es sencillamente la verdad humana del principio de la existencia. Nuestro propósito finalmente tiene 3 líneas, ¿no? El capitalismo ambiental a través de estos think tanks, en donde llegamos a hacer diplomacia por la naturaleza, pero apelando al interés económico, por supuesto, porque... Claro, estos tanques de pensamiento donde surjan estas ideas y proyectos en donde se pueda beneficiar, por ejemplo, las naciones del primer mundo con las necesidades de los países en vías de desarrollo, ¿no? E ir compensando. Es como, ok, yo tengo esta obligación, esta necesidad y la cubro con el que tiene esta otra necesidad, porque no tiene también tendrá su obligación, pero tiene más necesidades. Ciertas naciones pobres y en vías de desarrollo como América del Sur y otras, ¿no? Claro, por supuesto. Eso tiene 2 propósitos, ¿no? Sin embargo, hay otros propósitos más a largo plazo. Por ejemplo, nosotros creemos en el cine como una herramienta de, bueno, podría decir propaganda, pero realmente es un nombre que no uso mucho, pero es una herramienta de difusión, claro, de comunicación, que llega al corazón intrínsecamente en un mundo en el que estamos minados de publicidad y donde uno, pues, quiere escapar a nuevas visiones, pero esas visiones, en nuestro caso, es lo que llamamos el cine con conciencia. Grandes producciones, con gran valor de producción, en donde la Embajada de la Naturaleza va a estar constantemente produciendo una forma de pensar. Bueno, y sí estamos en una era del audiovisual, muy audiovisual, por ¿no? supuesto. En donde sí nos entra mucha información a través de estos contenidos. Por supuesto. Y dijiste 3 ejes. El primero era capital ambiental. Sí, bueno, estos viajes de entretenimiento de alto nivel con los principios adecuados, cine con conciencia, como te comentaba, y el eje probablemente, pues, que diría yo tercero, porque es un tema físico, es eventos. Eventos que suceden en las capitales mundiales en fechas extremadamente mediáticas, en donde la naturaleza canibaliza, de alguna manera hace lo opuesto que hacemos con la naturaleza en la civilización. En este caso la naturaleza se apropia de una área de la ciudad, en donde tenemos distintos escenarios que realmente pueden quitarle el aliento a mucha gente y que empiezan de alguna manera a hacer tomar conciencia de lo que no podemos ver, porque, a ver, nosotros vivimos en un país con mucha biosfera, normal, y bueno, tú, en tu país original también, pero en Europa y en Estados Unidos eso no es tan normal, ¿no? Entonces, esa conexión con la naturaleza... o sea, es otra, sí, digamos, son otros entornos. Causa un efecto mediático muy importante que de alguna manera para este ente que vemos invisible o como que no existe, humanizar a la naturaleza es nuestro propósito. Y eso lo hacemos a través de esas otras 2 actividades. Hay algunas otras en el tema de educación, temas que en este momento están en proyectos de desarrollo, pero finalmente estamos aliándonos a muchas organizaciones que sí dependen de estados o de soberanías porque existen legalmente de esa manera, para tratar de ser esa voz de todos, ¿no? De los que gritan en las calles, de los que están organizados pero están bajo una soberanía que tiene sus propios intereses, de los que no pueden hablar, como los animales y las plantas, de los indígenas no contactados, los semicontactados, con los que he tenido la oportunidad de compartir durante toda mi vida. Yo desde los 14 años pues he seguido los pasos de mi padre explorando la Amazonía, los Andes y pues muchos otros territorios de la naturaleza, y he podido compartir con gente que vive en contacto y en conexión con la naturaleza, y creo que ese llamado llegó desde esa época. Estamos ahorita en pantalla viendo algo de un video que tienes tú donde haces la explicación de esto, ¿no? Cuando hice el discurso en la ONU, sí.
Bien, hablando de ese discurso, ¿cómo fue la reciente reunión en Nueva York? ¿Cómo fue la presentación? ¿Qué repercusión tuvo? Bueno, yo creo que fue una repercusión bastante importante porque más allá de haber mandatarios, la subsecretaria general de la ONU y bueno, muchísima gente relevante como los Vanderbilt o Rockefeller yo creo que la necesidad de esto es algo que primero todos conocemos, pero emociona y excita pensar que puede haber un modelo en donde esto podría ser un gran negocio también. Entonces, ¿cómo? Todos preguntan cómo. Nosotros tenemos distintos proyectos en curso, pero también hay otros, como te decía antes, que necesitan surgir en el momento que las cosas se agranden. En este momento tenemos una sede en París, vamos a abrir otra sede en Madrid, por ser un sitio natural para el sur global. Claro. ¿No? Otra sede en Miami, que también está muy conectado. Entonces estamos muy enfocados en la parte del sur global, pero no limitados a, sino sencillamente por de donde nace esto, ¿no? que es Ecuador, que fue la primera, es el país que siempre llamé la embajada de la naturaleza de una forma idílica, pero no veo en este momento ya más que mucho interés. Empresarios que están en el sector de las energías renovables, estoy trabajando mucho para empezar a traer grandes inversiones ahora que tenemos sobre todo la situación energética del país. Creo que hemos aprendido una lección no solamente de tomar conciencia en lo que tenemos que planificar a futuro en ese sector, sino hacerlo bien. Tenemos la oportunidad de que no tenemos que depender de nada porque no tenemos mucho. Y creo que ahora podemos, con las tecnologías nuevas y con los intereses que existen en el mundo de desarrollar grandes proyectos energéticos limpios, pues hacer mucho aquí. En el caso se encuentra la oportunidad. Sí, totalmente. Luis Felipe, si quisiéramos darle continuidad, saber cómo sigue el curso The Embassy of Nature, la Embajada en la Naturaleza, ¿cómo podemos hacer? Pueden entrar a las redes sociales de la Fundación Identidad Nacional ORG, o en este caso The Embassy of Nature. También hasta googleándolo les va a salir las dos cosas y van a tener los websites o las redes. Perfecto. Si pudieras en una sola línea breve definir entonces el propósito de este proyecto, específicamente, ¿cuál sería? Como tu meta ideal. Hacer que la naturaleza y salvar la vida se vuelvan el mejor negocio del planeta. Muy bien, con esa última afirmación nos vamos cuando son las 2 de la tarde con 43 minutos. Hemos conversado con Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, quien estuvo hace pocos días en la Organización de las Naciones Unidas presentando el movimiento internacional The Embassy of Nature o la Embajada de la Naturaleza. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.